Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad. De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad. Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y son las 10:10 de la mañana y arranco de inmediato con el secretario del Departamento del Trabajo, Carlos Rivera Santiago. Buenos días, secretario, ¿cómo está? Buenos días, saludos, gracias por la oportunidad nuevamente, siempre un privilegio ayudar a orientar a la ciudadanía. Precisamente vamos a hablar sobre cuáles van a ser estos nuevos requisitos o cómo va a ser el desembolso de esta ayuda que aprobó el gobierno federal que viene para la isla. En este caso, lo que le corresponde a usted en torno a los beneficios de desempleo. No sé si aquí cae más ayuda para el PUA, pero de eso entonces usted me pudiese orientar. Sí, vamos a explicar eso. Bueno, como ustedes conocen, al pasado 13 de marzo, el sábado pasado, vencían lo que eran las ayudas tanto de desempleo y PUA, esas extensiones que había realizado, se habían firmado ya para el 27 de diciembre, que fue cuando se hizo esa extensión por el pasado presidente Trump. Pues se hizo una nueva legislación la semana pasada, donde se aprueba, primero, extender lo que son todos estos programas federales, particularmente lo que es el PUA, lo que es el desempleo, lo que es también los $300 que ya teníamos, pues también los $300 se van a extender hasta el 4 de septiembre, el sábado 4 de septiembre, es la fecha que se va a estar extendiendo. O sea, importante ese detalle, los que estén recibiendo la ayuda del PUA, o sea, esto se extiende hasta el 4 de septiembre de este año. Correcto, se van a extender todas esas ayudas hasta el 4 de septiembre. Una vez se aprobó esa legislación la semana pasada, pues estábamos en espera de que el Departamento del Trabajo Federal emite una guía, que esas guías son las instrucciones que se emiten tanto para todos los estados como para Puerto Rico a las distintas agencias del Departamento del Trabajo estatales. En esa guía llegaron el martes pasado, fue que se emitieron. Nuestro equipo de trabajo inmediatamente comenzó a examinar esas distintas guías. Ya en el día de ayer se enviaron a ambos contratistas para hacer la programación que es necesaria como parte de esos requisitos que establecen esas guías. Así que se envió tanto para el contratista de PUA como el contratista de desempleo. En el caso de PUA, ya el contratista nos ha adelantado de manera informal que existe una alta probabilidad de que para este fin de semana pueda estar disponible. No obstante, cuando sea oficial lo vamos a estar anunciando también a través de nuestras redes sociales. Así que de ser así, pues las personas van a poder seguir, de estar el sábado, van a poder seguir reclamando como de costumbre su semana a través del portal de FASPUA. De igual manera, aquellas personas que están en desempleo, pero están bajo el programa de desempleo mixto, que eso es un programa particular, que es compensación mixta de desempleo, eso es para aquellas personas que son de desempleo, pero tienen un negocio por cuenta propia, y en ese negocio por cuenta propia generaron $5,000 o más en la planilla, de la última planilla, pues esas personas van a recibir $100 adicionales de lo que ya reciben. Estaríamos hablando adicionales de lo que ya recibe por desempleo, los 300 y 100 más. Así que eso también va a estar probablemente disponible para este sábado, porque es el mismo contratista de PUA y es la misma plataforma de FASPUA que se utiliza. Así que eso son buenas noticias para las personas de PUA y para el desempleo mixto, que existe una probabilidad de que pueda estar el sábado y lo vamos a estar El que anunciando. se está beneficiando ahora del PUA tiene que estar constantemente entrando al sistema para solicitar una extensión, así es como está funcionando. No, para que usted tenga una idea, lo que es tanto desempleo como PUA, las personas reclaman obviamente el pasado, ¿verdad? Las semanas que ya pasaron. Así que se reclama cada 2 semanas. Como norma, cada 2 semanas, cada 2 sábados, solamente son los sábados los días de las reclamaciones, cada 2 sábados esa persona entra al portal y reclama. Así que aquellas personas que ya reclamaron el sábado pasado, pues que debieron haber reclamado todos hasta el sábado pasado, a lo mejor no tienen que entrar todavía este sábado, sino entrarían el próximo. Sí, que pero sí entonces el que se beneficia del desempleo del PUA, cada 2 semanas tiene que hacer esas reclamaciones. Correcto, y cada vez que reclama, certifica bajo juramento, primero, que la persona, pues obviamente no ha estado trabajando, que está disponible para regresar a trabajar, y toda una serie de preguntas que bajo juramento contesta ese ciudadano, porque ese es el requisito federal para poder otorgar ese beneficio.
Así que en el caso de PUA, ya hemos mencionado, ¿verdad?, cómo debe estar funcionando. En el caso de desempleo, pues como siempre he indicado, es mucho más complicado, ya que PUA es una programación sumamente reciente, moderna, y donde siempre tenemos problemas es con la situación de desempleo, por lo antiguo de esta programación. Le sometimos... Ok, de desempleo, ¿cuál sería el cambio entonces, secretario? Ok, en el caso del desempleo, hay varios cambios más trascendentales que PUA, desde el punto de vista de estos son internos operacionales del departamento, donde inclusive los fondos se van a estar pagando de una cuenta federal distinta, no de la cuenta federal que estaba, y eso por regulación federal que así lo pidió. Así que hay que hacer varios ajustes de programación. Por ejemplo, las personas que están ahora mismo, hay lo que se conoce como beneficios extendidos. Eso es cuando la persona agota lo que es el desempleo regular, sus 29 semanas de desempleo, y cualifica para unas extensiones que se llaman beneficios extendidos. El gobierno federal lo que dijo aquí fue, ustedes van a estar cobrando por beneficio extendido hasta el 20 de marzo. Luego del 20 de marzo van a pasar a otro programa que se llama PUC, que es extensión de beneficios. Ahí tienen que contestar otras preguntas adicionales y van a cobrar por otro fondo. O sea, son asuntos administrativos, pero lo establece así el gobierno federal cómo es que lo van a estar trabajando. Y eso pues complica ciertamente todo lo que tiene que ver con la programación. De igual manera, en el caso de el que está, por ejemplo, cobrando bajo las extensiones PUC, que fueron los que agotaron esas 26 semanas, 29 semanas y están ahora con PUC, ahí lo que se establece es que van a continuar con PUC, van a seguir cobrando por ese fondo, pero también hay otros requisitos o preguntas que hay que añadir, por consiguiente también hay que hacer una programación. Así que estamos dándole seguimiento al contratista, vamos a estar dándole seguimiento durante el día de hoy para que nos pueda decir cuánto tiempo tarda esta programación. Y esa es nuestra mayor preocupación, porque la vez pasada se tardó aproximadamente algunas tres semanas y media, fue lo que tomó la programación. Así que estamos dando el seguimiento para que esto pueda hacerlo lo antes posible. Sí, que el reto mayor es con estos ajustes de programación internos en el área del desempleo, el beneficio del desempleo. Correcto, y yo lo voy a decir, ¿verdad?, como lo pienso. El gobierno federal, de la misma manera que los ciudadanos a veces se vuelven locos y dicen, ¿pero qué tanta burocracia? Pues la crítica es la misma para mí y para el departamento. El gobierno federal pone unos requisitos y va cambiando la forma de trabajar constantemente y nos dificulta cada vez aún más aligerar el proceso. Sí, interesante pero entonces bajo esta administración de Biden, ¿ha sido más complicado en comparación con la de Trump? Realmente ha habido una continuidad, gran parte ha habido sus cambios internos, pero se han mantenido más o menos los mismos funcionarios y la misma forma de trabajar. Y yo creo que... ¿Y por qué agregaron más burocracia? Porque lo que estoy entendiendo es que como que han agregado como que más burocracia. Realmente no es burocracia, es que a manera de ejemplo, pues si yo tenía una programación hecha para que me cobrara con una cuenta, para que a través de un sistema, y ahora me estás diciendo, cóbralo hasta tal fecha, haces un corte, bríncalo para esta otra cuenta y lo cobras de ahí, pues eso, desde el punto de vista de programación, en desempleo es un gran reto, por lo antiguo de esa programación y lo complejo que es. O sea, que no me lo hace, ¿verdad?, muy rápido, muy accesible hacerlo. Y pues son políticas públicas que se establecen a nivel federal. ¿Cuántos beneficiarios están recibiendo ahora mismo el PUA, secretario? Tenemos aproximadamente como 100,000 personas recibiendo lo que es el PUA. Ok, 100,000 personas. ¿Y cuántas personas están pendientes? Porque aunque usted no lo crea, a estas alturas hay gente que me escribe, Mili, seguimos con los puntos controvertibles. ¿Cómo va eso de los puntos controvertibles? Bueno, en el caso de PUA son 100,000, desempleo son 68,000. En el caso de PUA lo más que tenemos son apelaciones. Casos donde la persona a través de la plataforma de FASPUA llenó toda la información y se la adjudicó, se le negó el beneficio y la persona está apelando. Lamentablemente, gran parte de esas apelaciones son personas que, por ejemplo, le faltaba algún documento, el sistema mismo le indica, pues primero tiene 14 días para someter la planilla, la evidencia que se le pide. Lamentablemente, pasan esos 14 días, la persona no somete esa información y ¿qué ocurre? El sistema le va a denegar automáticamente. Claro. ¿Y cuántas personas están apelando? Tenemos aproximadamente como sobre 30,000 personas que están apelando. Wow. Una gran y muchas personas también apelando la cantidad. Gente que está recibiendo a lo mejor $100, pero ellos entienden que deben recibir 240 semanal. Eso es un ejemplo. O sea, que muchas veces también es la cantidad adjudicada. Así que esos casos se están trabajando y se están moviendo. Y en el caso de desempleo, tenemos también la situación de puntos controvertibles. La gran mayoría de esos puntos controvertibles son despidos y renuncias. Si el despido es por medida disciplinaria, que a veces son una gran cantidad,
pues no cualifica, y la persona que renuncia, como norma general, tampoco cualifica. Eso es según la regulación federal. Y de esos casos tenemos que tener sobre 20,000 casos de nada más de renuncias y despidos, y se requiere una entrevista para poder entonces adjudicar e investigar detenidamente. Ok, así que tenemos 100,000 personas recibiendo el PUA, sobre 30,000 con con apelaciones, sí. Y el desempleo, 68,000 personas que están recibiendo ese beneficio. Correcto. Correcto. ¿Ha habido una reducción en torno a cuando esto arrancó, en torno a lo del PUA, y desde que estamos en la pandemia, o sea, y desde que usted está, porque sabemos que usted entró en medio de un revolú, pero... No, definitivo ha habido una reducción sustancial. Para que tengan una idea, en un momento dado en PUA habían 310,000 personas cobrando beneficios, y el desempleo igual habían casi 200,000, o sea, había mucha gente cobrando. Así que se ha ido reduciendo, el mercado ha ido abriendo, y en ese sentido pues también ya muchas personas ya están comenzando a regresar a trabajar. Ya estamos, pues las escuelas están abriendo, los centros de cuidado están abriendo, así que en ese sentido pues ya se está volviendo a cierta normalidad dentro de la pandemia. Secretario, quería hablar con usted porque cuando se anunció sobre este portal, y muchos pues, lo digo con el mayor de respeto, cuando uno analizó el tema, decían que era el portal del choteo, o sea, para los empleados, para los empleadores, y que informaran qué empleados no querían regresar y que estaban recibiendo o el PUA o el desempleo. Okay. ¿Por qué se crea este portal? Porque hay quienes y expertos laborales, tengo un profesor de derechito que le parece un poco injusto, porque hay muchas personas que no pueden regresar por el hecho de que pues todavía estamos con educación a distancia o mixta, no tienen con quién dejar sus hijos, muchas mujeres jefas de familia que no tienen otra opción, que tienen que quedarse en la casa porque no tienen cómo ¿verdad? Cuidar a sus hijos y cómo regresar a trabajar. ¿Por qué sobre esto? Bueno, primeramente es un requerimiento federal. Es bien importante mencionar, los fondos son federales, son fondos que ya tienen un propósito, tienen una razón para darse, hay unos requisitos que hay que cumplir, y de igual manera, ¿verdad? Como ser humano, yo puedo ver un caso en particular que, como dice uno por ahí, le parte el alma, uno dice, wow, esta persona necesita este dinero, pero no cualifica. Pues yo no puedo dárselo, ¿verdad? Porque estará violando la ley, y no puedo hacer eso. Y en este sentido, este requerimiento de lo que es el retorno al trabajo es un requerimiento federal a Puerto Rico y todos los estados, donde me exige, no es voluntario ni discrecional, me exige que es un portal o un mecanismo electrónico, preferiblemente, donde el patrono notifique, en este caso al departamento, aquellos casos únicos donde una persona se niega a regresar a trabajar sin una razón legítima en ley. En otras palabras, ¿y cuál es la razón legítima? Clasificaciones de razones legítimas. Le voy a hablar quizás en el positivo para que sea más fácil. Le voy a decir todas las personas que cualifican. Aquella persona que que sube un cierre, el patrono todavía está cerrado y no está operando, esa persona tiene derecho a continuar recibiendo el beneficio por desempleo. Esa persona que, por ejemplo, tiene hijos, ¿verdad? Custodio legal, y tiene ese centro de cuidado cerrado y esa escuela cerrada, y no ha podido hacer arreglo con el patrón y no puede por eso regresar a trabajar, esa persona va a tener probablemente el beneficio a desempleo. Esa persona que tiene una situación de salud donde ese facultativo médico certifica y le dice, mire, usted no puede exponerse a la situación del COVID porque, ¿verdad?, puede causar hasta la muerte, una situación de salud, esa persona tiene una causa legítima. Ese empleado que le llaman a trabajar, pero en ese centro de trabajo allí no usan mascarillas, no hay hand sanitizer, no se cumplen con ningún protocolo, pues ese empleado obviamente es una causa legítima en ley, puede decir, mire, yo no regreso porque... Quédese ahí, porque ese detalle es importante. Tengo muchas personas que a veces no quieren regresar porque su patrono, en este caso, esto es para los privados, no tienen el debido protocolo como le exige, pero entonces el empleado no se atreve a decir nada porque imagínate, lo botan. O sea, ¿cómo protegemos al trabajador del empleador entonces que no está siguiendo la regla? Ese patrono tienen que denunciarlo, y el trabajador está protegido para hacer ese reclamo. Así que puede primero llamar aquí a OSHA, al Departamento del Trabajo, puede llamar al Departamento de Salud, inclusive el Departamento de Salud, a través de la orden ejecutiva, tiene la capacidad de cerrar un negocio y cerrar una operación, sea restaurante, sea lo que sea. Así que el llamado también es, fuera de la situación por lo del desempleo, es que aquí no puede haber nadie sin que esté operando y no tenga los debidos protocolos. No, es que
la realidad es que hay muchos casos y entonces la gente no se atreve a denunciarlo porque después o los votan y en ocasiones lo denuncian y no les hacen caso, secretario. Ha surgido eso. Ay, se cayó la llamada con el secretario. Se me ha caído la llamada en el momento más importante, porque quería preguntarle si al momento de el patrono está llamando nuevamente. Dame ahí un segundito, sé que tengo la pausa encima, ir aquí. Vamos a ver si el secretario puede entrar nuevamente porque se cayó la llamada. Secretario, a ver si me escucha ahí. Ahora, secretario, fue que se cayó la llamada. En el caso, entonces usted me dice que tienen que denunciarlo, pero en ocasiones ni le hacen caso al empleador. Pero, por ejemplo, ¿cómo funcionaría esto de este portal? O sea, el empleador dice, pues mira, este empleado no me ha presentado justa causa, no quiere regresar. O sea, ustedes suspenden la ayuda antes de escuchar el planteamiento de ese empleado. Eso pasa tal y como ocurre ahora mismo. Ahora mismo ocurre de igual manera. Ahora mismo sin el portal, un patrono coge, ¿verdad? Un patrono nos notifica, porque se supone que el patrono certifica esto. O sea, no es que está viniendo de cualquier otra persona, ¿verdad? De la calle, por llamarlo. Un patrono me está certificando, esta persona se le llamó, no me dio ninguna justificación para simplemente no regresar a trabajar y se negó a regresar a trabajar. Y así lo hacen ahora mismo por escrito. Pues la única diferencia va a ser es que ahora lo van a hacer a través del portal. Una vez esto ocurre, que lo hace a través del portal, lo que se hace es que se levanta un punto controvertible. ¿Para qué? Para que entonces un técnico se comunique con este ciudadano, ¿verdad? Con este reclamante, y se hace una investigación. Cuando digo que se hace una investigación es que se entrevista, se pide documentación al reclamante, se entrevista al Pero patrono, se hace eso antes de quitarle el beneficio, o se le quita el beneficio y luego se investiga. No, se tiene que levantar un punto controvertible, porque cuando digo, se tiene que paralizar de alguna manera el pago por una sencilla razón, porque una vez ya nosotros tenemos una notificación de que hay un posible incumplimiento con la regulación federal, tenemos que parar, porque esa es así es que se establece el gobierno federal. Tenemos que proteger los fondos federales, no podemos seguir desembolsando dinero federal si existe esa posible violación. ¿Y qué hacemos si un patrono miente? ¿Y qué hacemos si un patrono miente, secretario? Pues definitivamente, aquella persona que pueda dar información falsa, como todo, dentro de un proceso federal, pues puede haber unas consecuencias. O sea, de la misma manera que el reclamante tiene que dar la información correcta en su solicitud y se apercibe de que puede estar violando la ley, si da la información falsa, toda aquella persona que dé información falsa, sea patrono o sea quien sea, para perjudicar o intervenir en un programa federal, pues definitivamente también puede ser un referido a cualquier autoridad. Bueno, secretario, aquí en Dígame la Verdad se me cuida mucho. Siempre a la orden. ¿Cómo no? Ahí ustedes escucharon al secretario del Departamento del Trabajo. Tengo que irme a una pausa, que el iraquí me dio un minuto ahí adicional, y al regreso vamos a estar hablando con el representante Jesús Manuel Ortiz. ¿Pueden los políticos derrotados convertirse en cabilderos en este momento? Pues sí. ¿Cambiará eso en un futuro? De eso vamos a estar dialogando al regreso. Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. En la pasada media hora estuvimos hablando con el secretario del Departamento del Trabajo y me explicaba que hubo una reducción en las personas que están recibiendo la ayuda del PUA. Antes me decía él que había, en medio de esta pandemia, habían como unas 300,000 personas recibiendo el PUA. Ahora el número es de 100,000. Y entonces hay sobre 30,000 personas que están apelando. Algunos porque les falta un documento, otros porque entienden que la cantidad debe ser mayor. El beneficio del desempleo, ahora mismo hay 68,000 personas recibiéndolo. En comparación al año pasado, en medio de la pandemia, habían sobre 200,000 personas. Así que ahí hemos visto una reducción. Sobre el portal del choteo, no le quiero decir así, pero la realidad es que es el nombre que ya se le ha puesto, donde los patronos pueden denunciar a aquellos empleados que no quieren regresar a trabajar sin una causa justa o razonable, sin presentar, ¿verdad?, la evidencia. Pues el patrono puede denunciar a este empleado, y esto lo aplica a la empresa privada. Me explica el secretario del Trabajo que esto es un requisito federal. Bueno,
Voy a correr rapidito mi próximo invitado, gracias Iraquí. Son las 10:36 porque tiene una vista. Tengo al representante Jesús Manuel Ortiz. Representante, ¿cómo está? Saludos, Mili, a tu programa, un placer. Bueno, sé que está ahí en medio de una vista, pero quiero hablar sobre esta medida que se presentó y tengo entendido que ya comenzaron las vistas sobre aquel político que no salió airoso en las elecciones. Ya sabemos, pues esa es la realidad, que muchos pues pasan a ser cabildero y hacer otras funciones, ¿verdad? Porque pues no salieron airosos. Ya comenzaron las vistas, ¿cómo va esto, representante? Mira, es el proyecto de la Cámara 508 que se radiqué junto a compañero Bernardo Márquez. Y es un poco más amplio incluso porque el área de jurisdicción es cualquier funcionarios de alto nivel. Eso puede incluir, como tú planteas, a un funcionario electo o puede incluir a jefes de agencia y otro personal de alto nivel en las agencias de gobierno para controlar y evitar las llamadas puertas giratorias. Las puertas giratorias es esta situación donde este funcionario, electo o no electo, con una posición de poder, sale de sus puestos y poco tiempo después regresa como representante de alguna entidad privada a cabildear algún proyecto en el mismo lugar donde él trabajaba, ¿verdad? O ella trabajaba. En ese sentido, lo que buscamos es prohibir esa práctica por al menos 4 años. Obviamente reconocemos que el cabildeo no es ilegal, siempre y cuando se haga dentro de las disposiciones que se permiten, ¿no? Pero es una influencia, sin duda, que nos parece pone en desventaja a cualquier otro ciudadano frente a esta persona que tiene, por haber trabajado allí hace poco tiempo, un acceso al que no tiene el ciudadano común. O sea, ya comenzaron entonces las vistas. ¿Cuántas vistas se han hecho? Comenzaron las vistas. Mira, comenzaron las vistas en la Comisión Anticorrupción que preside el compañero Héctor Ferrer. Es la primera vista la que se celebró en el día de ayer. Todavía no sé cuántas vistas más se realizarán, eso es una prerrogativa de la comisión, pero ya tuvimos varios deponentes con posiciones interesantes. Ciertamente hay varios proyectos aquí que están atendiendo asuntos de ética y corrupción. Lo que estamos mirando es cuál es la mejor manera, en términos de hacerlo de una manera más simple, en lo que se pueda aprobar esta medida. Hay unos proyectos que van a revisar la ley de ética completa, probable que podamos quizás unir los dos proyectos de alguna manera o disposiciones de uno apliquen el otro para que sea más sencillo, pero ciertamente hay un interés y vamos a seguir trabajando para que se aplique esa disposición y la gente pueda tener una confianza adicional en sus agencias de gobierno. Cuando usted me dice que hubo ponencias interesantes, ¿a qué se refiere específicamente? Pues que básicamente todos se expresaron a favor. Ciertamente solicitan, y yo creo que es algo razonable, que se tomen en consideración los otros proyectos que se están trabajando con medidas similares o que van a atender asuntos de ética o incluso enmendar la ley de ética para que busquemos un mecanismo en el que se pueda incluir de la manera más razonable, no que tengamos 4 medidas, todas enmendando distintas leyes para lograr. Y yo creo que pues la técnica legislativa tiene que ser la más efectiva posible para que sea simple, pero que esté contenida en nuestro ordenamiento jurídico esta prohibición a las llamadas puertas giratorias. Además, incluye una prohibición adicional a cualquier funcionario sobre contratación con un ente para el cual tú hiciste algún tipo de trabajo cuando eras funcionario público. ¿Me explico? Porque lo hubiesen hecho antes, porque aquí hay 2 o 3 que han salido y después beneficiaron a alguien y están trabajando con ellos. Pues mira, si yo como funcionario atendí X proyectos en una agencia y tuve una participación activa, pues hoy hay una prohibición de 1 año para que tú no puedas salir del gobierno y trabajar con esa empresa a quien tú le diste un permiso, sobre quien trabajaste. Pero nosotros estamos buscando extender esa prohibición a 2 años. Tenemos que 1 año es poco y estamos tratando de extenderla también. Así que el proyecto va en las 2 vías y el objetivo principal pues es hacer el proceso mucho más a prueba, ¿verdad? De corrupción, cerrar cualquier posibilidad. Siempre sabemos que la gente busca, el que quiera hacerlo busca las opciones, pero vamos a ir cerrándole las puertas para que el país tenga confianza en su gobierno. Y extenderlo a 2 años, ¿por qué no prohibirlo del raso si tú estuviste gestionando algo para alguna empresa, alguna compañía privada y después te vas a trabajar con ellos? Pues mira, eso se evaluará en las vistas, se plantea de antemano esa disposición porque ciertamente pues también hay unos argumentos de materia, ¿verdad?, de el derecho que tiene una persona a ganarse la vida y en una jurisdicción tan pequeña, el de tú prohibir, ¿verdad?, de manera tajante que pueda tener un empleo en X lugar, pero eso podrá ser parte de la discusión. Nosotros estamos abiertos a que se nos presenten las alternativas.
y que al final salga el mejor proyecto posible. Bueno, esa es la intención. Y doy un ejemplo, porque cuando se hizo la APP de la autopista, eso fue bajo la administración de Luis Fortuño, después sale a relucir que Fortuño estaba asesorando esa empresa y qué sé yo, que uno dice, pero ¿es en serio? Correcto, y pidió una dispensa. Yo creo que es de los casos más dramáticos que conocemos, una empresa a quien él le autorizó más de $20 millones y en menos de prácticamente un año ya estaba trabajando con ellos, y ese es uno de los casos más cuestionables, Mili, y precisamente pues estamos tratando, y no es el único, debe haber muchos más que quizás no conocemos porque no tienen la visibilidad que tenía el gobernador, por supuesto, pero lo que buscamos es hacerlo de una manera fuerte, razonable, pero que al final el resultado sea que se impidan y se cierren esas posibilidades de ventajerías y de accesos que el resto de los ciudadanos no tienen. Representante, antes de concluir, ya usted hizo un informe sobre el nominado secretario de Estado, Larry Selhammer, porque su comisión estuvo evaluando este nombramiento, ¿verdad? Su comisión tuvo a cargo de hacer esta vista pública. Sí, ya yo estoy listo para presentarle al caucus el nombramiento, tengo el informe listo, parte de los trabajos de la comisión, y tan pronto se nos convoque el caucus para hacer la presentación a todos los compañeros y compañeras, pues allí, pues Dios mediante estaremos, pero ya está listo. Claro, pero el informe concluye básicamente que sí, que puede ser aprobado. Mira, yo no voy a adelantar el contenido, ¿verdad? Por respeto y deferencia a los compañeros y compañeras. Sí, lo que te puedo decir es que tan pronto como delegación entendamos que se puede presentar, pues así se va a hacer. La comisión pues ya hizo el trabajo. Claro, pero en ese informe, ¿hay algo negativo de Larry Selhammer? Mira, no te puedo decir que no hay nada que no se conozca ya públicamente. Realmente pues allí todos los compañeros que fueron a la vista le hicieron las preguntas que entendieron, igual este servidor, y recibimos ponencias o comentarios más que nada. Recibimos comentarios de personas, en su mayoría todos positivos, ¿verdad? Y pues conocemos al ingeniero Selhammer. Yo he dicho públicamente que me parece que es una persona seria, que tiene las cualificaciones, y no tengo ninguna preocupación en decirlo nuevamente, porque eso es lo que creo sobre él. Así que nada, que tan pronto me convoquen y para presentarlo al caucus, así lo haré, y contestaré las preguntas de los compañeros en el caucus, y decidiremos como delegación cuándo es que ese proceso se llevará a cabo. Ok, pero entonces eso todo depende del presidente de la Cámara, quien ya ha dicho públicamente que va a condicionar esta aprobación para que entonces se pueda iniciar una conversación sobre cambios en el Código Electoral. El presidente nos convoca al caucus, yo mantengo comunicación con el presidente sobre este y otros temas, y yo leí sus declaraciones. Obviamente nosotros vivimos en un gobierno con separación de poderes, donde la Asamblea Legislativa tiene sus prerrogativas y el Ejecutivo tiene sus prerrogativas. Por supuesto que tenemos que mantener una conversación con ellos, y por supuesto que el Ejecutivo pues tiene que trabajar con la legislatura en este y otros asuntos. Así que yo mantendré la conversación con el presidente, y como presidente de la comisión estoy listo para cuando el presidente convoque el caucus hacer la presentación. Bueno, pero entonces por ahora usted está listo. Es cuestión de que el Tatito Hernández, el presidente de la Cámara, diga vamos a darle el go ahead. Es cuestión de que como delegación, por supuesto, el presidente es quien dirige la delegación, pero sí, como delegación decidamos cuándo se va a llevar el nombramiento a votación. Representante, gracias. Seguro. Se me cuida mucho. Representante Jesús Manuel Ortiz, hablando primero sobre una legislación que presentó con José Bernardo Márquez del Movimiento Victoria Ciudadana para tratar de controlar un poco, porque hay muchos funcionarios en el gobierno y políticos que pues o cuando salen del gobierno o no salen airosos en las elecciones y entran en una función de cabildero, pues lo que se busca este proyecto es prohibirlo. Y también extender a 2 años a aquella persona que estuvo en una posición y trató de beneficiar a alguna empresa o hizo alguna gestión en alguna agencia, que después no se vaya a trabajar a dicha agencia por lo menos en 2 años. Ahora mismo es 1 año. Así que se llevó a cabo ya la primera vista pública sobre el particular, y en la Cámara de Representantes el nombramiento del secretario de Estado Larry Selhammer está aguantado. Y eso es claro porque ya el presidente dijo que lo va a aguantar hasta que por lo menos se lleguen unos acuerdos si se van a hacer cambios en el Código Electoral, que ustedes saben que ha sido una controversia. Ya el representante Jesús Manuel Ortiz, quien es el que llevó a cabo a través de su comisión de gobierno la vista pública sobre este nombramiento, dice que el informe está listo y que está listo para presentar sobre el caucus una vez decidan cuándo es que se van a reunir, pero en una forma muy sutil, básicamente lo que me ha dicho es que no hay nada ahí negativo, y
anteriormente yo había dialogado con él cuando se estaban llevando a cabo estas vistas públicas y todos los asuntos que generaron alguna preocupación entre los legisladores fueron contestadas por Larry Selhammer. Bueno, son las 10:47 y tengo ya en línea telefónica al profesor Miguel Rodríguez López, arqueólogo, historiador y gestor cultural. Bueno, de todo un poco. Profesor, ¿cómo está? Saludos, Mili, qué alegría me da escucharte en persona, ¿verdad? Porque te escucho por la radio siempre. Gracias por siempre. Contigo, claro que sí. Gracias por conectar y para mí siempre es un placer dialogar con usted, profesor, especialmente ahora para hablar un poco sobre esta situación de lo que se propone, ¿verdad? De derrumbar el Hotel Normandy. Por otro, también agrego que uno pasa por allí y ve eso ahí en desuso y uno dice, Dios mío, ¿pero qué va a pasar? ¿Qué se va a hacer? Algo tenemos que hacer sobre el particular. Escuchaba ahorita al representante Ángel Mato hablar con la compañera Yolanda Vélez Arcelay y básicamente lo que quiere provocar que se dé esta discusión y que algo se haga, porque lo que no puede ser es que tirado y que nadie tome cartas en el asunto y me pasaban también información de que aquí han surgido múltiples dueños y no hacen absolutamente nada. Pero déjame usted el tractórico de este, ¿verdad? De este edificio. Sí. Fíjate, yo me alegro mucho que, ¿verdad?, explique ahora que eso era lo que él quería hacer, porque originalmente se entendía que él lo que quería era promover la demolición, ¿verdad?, de ese edificio. Y lo de la legislación, lo que pasa es que él lo que está buscando es amaquear el palo, como dicen por ahí. No, y creo que quiero hacer ¿verdad?, un señalamiento, este edificio de noche, a pintarlo, eso es un acto muy válido, y es un tipo de rechazo, ¿verdad?, a lo que se va a hacer, pero en una forma positiva, ¿verdad? Yo creo que él encarna el interés que hay de mucha gente de que ese edificio se pueda en alguna manera restaurar y reusarse. Lamentablemente es que ese edificio ahora mismo es privado, es una compañía privada, creo que de Texas, que lo adquirió, ha pasado por dueños y no se hace nada. Y entonces yo creo que ya es un momento de que el gobierno actúe y no lo deje perder como ha perdido muchos de los demás. Pero el gobierno sí tiene, profe, el gobierno sí tiene esa potestad de actuar, porque aquí... Yo creo que sí. Okay. Mira, ahora mismo escuché al director del Instituto de Cultura puertorriqueño señalar que hay unas propuestas de unos empresarios que se han sometido a las agencias culturales de preservación histórica, promoviendo una restauración y un uso diferente a ese edificio, y ellos están considerando. O sea que yo creo que hasta, como dijo el Instituto de Cultura ahora esta mañana, que hasta que no se agoten todos los recursos no se puede pensar una decisión de demolición. No podemos actuar o sea, demoliendo todo lo que nos sirve. Y quiero señalar históricamente, cuando en los años 50 el viejo San Juan estaba destruido, estaba en una situación, pero una cosa terrible, la gente no tiene idea. Aquello era afectaba la vista. Don Ricardo se enfrentó a una serie de desarrolladores del gobierno que querían demoler el viejo San Juan para construir un Nueva York chiquito, decían ellos. Ellos querían construir en el viejo San Juan como un Nueva York, como un Manhattan. Ay, padre. Con tiendas, y atraer el turismo del Caribe a ese Nueva York chiquito que querían construir en el viejo San Juan. Y don Ricardo dijo, ¿cómo va a ser? Esto se puede restaurar, y fíjense que se pudo restaurar poco a poco, con mucha dificultad, luchando contra toda la adversidad. Se logró restaurar el viejo San Juan como está ahora, y que claro, necesita sus reparaciones, obviamente, pero está restaurado, los edificios no se destruyeron, se están usando como agencias de gobierno, como diferentes lugares, ¿verdad? Ahí pudiésemos entrar en otra conversación que yo creo en otro momento, porque yo visito frecuentemente el viejo San Juan, tú sabes, para que se distraiga. Y yo le decía a Julio, madre mía, vi los edificios tan deteriorados. Hay un deterioro general del viejo San Juan y de todo Puerto Rico. ¿Qué vamos a esperar? ¿A que se caigan en cantos para entonces decir, ay, mira, es que necesito más chavo? Yo creo que hay que buscar una alternativa, especialmente esos edificios icónicos, históricos, ¿verdad? Como lo es. Fíjate que ya en los últimos años la decisión de demoler edificios que no nos gustan o que están ya viejos se ha proliferado. Yo creo que también que hay detrás de eso intereses económicos diferentes. Fíjate que se demolió el Oso Blanco porque iba a ir a construirse un centro de desarrollo tecnológico
y no se hizo nada. Ahora, se le pagó a los que lo destruyeron, a los que lo demolieron, creo que costó como $20 millones esa demolición, porque eso no se puede, ¿verdad?, poner un dinamita y volar Exacto. los pedazos y ya. Y O sea, hay que residencia un negocio en envuelto. esa zona. Sí, y entonces hay un negocio. Estoy seguro que la demolición del Normandy, ahí debe haber compañías ya afilándose los dientes, ¿verdad?, que para demolerlo. Eso se va a demoler también el Hotel Cerro Mar. Se demolió hace muchos años la torre del reloj de la antigua estación del tren de San Juan. Y entonces no podemos seguir, ¿verdad?, que cada vez que un edificio antiguo no se ve bien o se deteriora, lo vamos a demoler para entonces que hacer un parking o hacer un parking de motoristas o de scooter allí en la entrada del Caribe Hilton. No sé, yo creo que hay que buscar alternativas, y las hay. Yo señalaba a muchos compañeros historiadores que yo he viajado a muchos países, y siempre en esos países, por ejemplo en México, en España, en Francia, tienen unos grandes edificios antiguos que son las tiendas de turismo, que hay tiendas, hay restaurantes de comidas típicas, hay talleres de artesanos trabajando, a veces en la parte superior es como un pequeño hotel, ¿verdad?, para las personas que quieren quedarse allí, y te llevan a los turistas allí tú ves todo, la amplia gama de producción artesanal. Sí. O sea que, ¿cómo movemos esto? Me decía el representante Ángel Matos también que ya la próxima semana tiene reuniones con los abogados de los dueños de este edificio. Muy Así bien. que parece que funcionó jamaquear el palo. Yo creo que sí, yo creo que a veces en Puerto Rico tenemos que jamaquear el palo, hacer como una cosa dramática, como eso, decir, vamos a demoler esto para que la gente se movilice y haga algo. Igual que lo que hizo el joven Luis Alberto Maldonado, igual que la gente puede hacerlo en las redes sociales, igual que podemos ir allí, ¿verdad?, a protestar o a participar en las vistas públicas. Si se hace alguna vista pública, yo voy a solicitar obviamente un turno también para explicar la historia de ese edificio, lo que encierra. Y que el pudiste edificio. Trabajar allí. También Yo tuve el honor, ¿verdad?, puedo decirlo así, de trabajar en los años 60, claro. Yo era un joven, ¿verdad?, estudiante universitario que tenía un part-time de noche y trabajaba como front desk clerk atendiendo a los turistas de noche, y tuve unas experiencias muy buenas allí, porque ya todavía en los 60 el hotel, aunque se había deteriorado un poco, todavía tenía sus espacios sanos, ¿verdad?, no se habían destruido, y era una belleza por dentro. Tenía la piscina esa famosa en el interior, y todavía don Félix Benítez Rezar, que fue el constructor de ese edificio, el ingeniero y el dueño, don Félix Benítez Rezar, todavía vivía, ya estaba viejito, pero lo llegué a conocer. Él venía a Puerto Rico, él vivía en Santo Domingo, pero venía regularmente a Puerto Rico, y realmente él tenía esa pasión grande, ¿verdad?, por ese edificio, y lamentablemente, ¿verdad?, se ha perdido un poco el interés en restaurar. Ahí es que aquí volvemos, antiguos. siempre dejamos todo, como digo yo, para lo último, para entonces resolver la Adentro situación. era una decoración, lo que llaman art deco, ¿verdad?, como Art motivos deco. egipcios, romanos, franceses. Había también allí muchísima gente, ¿verdad?, que decía, había muchas leyendas, ¿verdad?, de que la esposa de don Félix Benítez Rezach, que se bañaba desnuda. Sí, que Yolanda salían me estaba fiestas contando eso, que se tiraba en la piscina. Sí, pero eso, fíjate que ella era una joven francesa que era cantante y actriz en París, y Lucien Dotel se llamaba ella, y se habían conocido, don Félix, un hombre multimillonario, se habían conocido en un viaje precisamente en un barco transatlántico francés, que es el más lujoso de Francia en aquel momento, se llama el Normandy, y se conocieron allí, se enamoraron y después se casaron, y ella vino a Puerto Rico. Pues Entonces, mira. usted sabe que la cultura francesa desde hace muchas décadas, no es de ahora, pues es mucho más liberal. Eso te iba a decir, es que Sí, entonces ella se vestía con pantalones, fumaba, bebía, se ponía unos gorritos así con eso, y yo no sé, ¿verdad?, porque dicen que eso no era cierto, pero quizás se bañaba allí desnuda, porque eso en Francia es normal. no era, en aquel momento no Profe. era ningún problema, y ni ahora tampoco, aquí sí todavía, ¿verdad? Sí, no, bueno. Pero Somos puristas. Mire, profe, sí. vamos a ver si puedo coordinar para seguir hablando, pero hablando del archivo general y de otras estructuras tremendo, porque que son hay un que hacer un patrimonio. esfuerzo grande. Mire, Hay que hacer un esfuerzo grande. Fíjate que este fin de semana se abre la iglesia de San José como un Sí. esfuerzo privado, Sí. y entonces por otro lado esa iglesia se restauró, que estaba en unas condiciones deplorables,
y entonces hablamos de demoler lo otro que está feo. Pues vamos a tratar de hacer un esfuerzo de país, ¿verdad? El gobierno, las empresas privadas, el público también, que se ha demostrado con mucho interés en esto. Bueno, gracias, profesor, por estar aquí conmigo. Siempre a tu orden, y gracias por la invitación. No, cómo no, gracias a usted. Ustedes escucharon al profesor Miguel Rodríguez López, arqueólogo, historiador y gestor cultural, así que y ex rector del Centro de Estudios Avanzados del Viejo San Juan. Tengo que hacer una pausa y al regreso, pues nos vamos a poner al día con la Junta con el licenciado Rolando Emanueli. Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili Méndez. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Ya son las 11 en punto y estamos de este espacio. En la pasada vamos dialogando con el secretario del Departamento del Trabajo, nuevos requisitos federales o la verdad, lo que le exige el gobierno federal, las nuevas guías para desembolsar las ayudas para el PUA y el desempleo. Así que para que todo el mundo sepa, se extiende el programa federal del PUA y del desempleo hasta el 4 de septiembre. El Departamento del Trabajo Federal ha establecido unas nuevas guías y unos cambios en cómo se va a desembolsar los fondos. Y esto pues ha provocado una conversación por parte del secretario del Departamento del Trabajo con los contratistas que están a cargo de la programación del PUA y del desempleo. Usted sabe que pues esto fue un issue en el pasado y por eso era que no llegaban estas ayudas. Así que ya estos contratistas por lo menos están trabajando adelante con lo del PUA y se espera que para este sábado el que recibe el PUA y que tiene que hacer su reclamación cada 2 semanas, pues se espera que para este fin de semana esté disponible. Eso se va a estar anunciando a través de las redes sociales del Departamento del Trabajo, pero pendiente porque pues entonces usted es el que tiene que reclamar eso cada 2 semanas. Ya con el desempleo, pues los ajustes y los cambios en programación son bastantes y son, ¿verdad?, unos cambios internos que tienen que hacer, pero sí, esta ayuda se ha extendido. Importante que entonces también esté pendiente a los medios y también pendiente a las redes sociales del Departamento del Trabajo para tener toda esta información. Y luego estuvimos hablando con el representante Jesús Manuel Ortiz, quien me hablaba un poco de un proyecto de la Cámara 508 que busca que funcionarios de alto nivel, ya sea que estuvieran en una agencia o un político derrotado, pues que no puedan entrar como cabilderos en 4 años, o sea, que surja un periodo de 4 años antes de ellos ejercer una función como cabilderos. Así que eso está bajo evaluación y me recalcó Jesús Manuel Ortiz que está listo el informe para presentárselo al caucus del Partido Popular Democrático en la Cámara sobre el nombramiento del secretario de Estado. Ya se llevó a cabo las vistas en la Cámara. Este nombramiento del secretario de Estado de Larry Selhammer tiene que pasar por Cámara y Senado. Ya el informe está listo, solamente está esperando que la delegación del Partido Popular se reúna y determine si en efecto le van a dar paso a este informe. No me quiso dar detalles de qué era lo que contenía el informe, pero la realidad es que me dijo que no hay nada negativo. Así que eso todavía está ahí en una lucha política porque el presidente de la Cámara quiere que se genere la discusión, que se hagan cambios en el código electoral, que ustedes saben que eso ha generado mucha controversia y ahora mismo se está viendo en los tribunales la demanda del ex representante Manuel Natal, quien fue candidato del Movimiento Victoria Ciudadana para la alcaldía de San Juan, y eso ahí hasta yo le pedí el rastro a ese caso. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre con el mismo. Pero ahora, a las 11:04, nos ponemos al día con la Junta. Ahora llega en Dígame la Verdad el analista y licenciado experto en promesa, Rolando Emanueli, al día con la Junta. Bueno, hoy me dejó solita aquí en el estudio, pero está vía Skype el licenciado Rolando Emanueli. Saludos, buenos días, ¿estás bien? Saludos, Mili, sí, me encuentro muy bien, espero que todos allá estén también muy bien. Qué bueno, tiene los audífonos. Chacho, el iraquí estaba aquí Sí. pendiente, dile que se ponga los audífonos, tú sabes que él es el jefe aquí.
Él es el que manda. Sí, lo sé. Y es fuerte, un jefe fuerte. Vamos a arrancar. Hay varios temas, pero quiero que me explique qué fue lo que hizo la Junta de Control Fiscal con el plan fiscal del gobernador Pedro Pierluisi. ¿Qué es la que hay ahí? Bueno, Mili, la Junta le escribió una carta al gobernador Pedro Pierluisi criticando severamente lo que expuso Pierluisi en el plan. Sabes que la ley promesa establece que la Junta tiene que certificar el plan fiscal más o menos a un término de 5 años, donde estén las proyecciones de ingresos, de gasto y de las medidas que se han implantado o se basan del país. Pero la ley establece que primero es el gobernador el que va a someter su versión del plan fiscal. Y eso pues ha ocurrido así. Lo que pasa es que al final del camino siempre la Junta es la que aprueba el plan fiscal de su preferencia. Así que podemos decir que nunca le han hecho caso a los gobernadores que han sometido sus planes fiscales. Pues esta carta, como diríamos en el sur, Mili, esbarató el plan fiscal del gobernador Pedro Pierluisi, pues le hizo señalamientos críticos muy severos en términos de que no había información suficiente, de que no había proyecciones que antes se preparaban y que ahora no están, de que está haciendo unos análisis que no están apoyados por ningún documento, que no tiene los itinerarios de cumplimiento. Así que una multiplicidad de temas que a mi juicio lo que le está diciendo la Junta, Mili, es que ese plan no va para ningún lado. Entonces el problema que presenta eso es que si el gobernador tiene un poquito de control sobre el asunto de el plan fiscal mediante esta primera etapa de que él puede someter este plan fiscal, lo pierde si la Junta no le hace ningún caso. Y no le hace ningún caso porque el plan no es confiable, no tiene toda la información necesaria. Entonces lo que hace eso es que le deja el espacio a la Junta de hacer el plan de su preferencia. Y ahí es que vienen entonces las medidas de austeridad mucho más agudas. Ahí es que vienen ellos su imposición en cuanto a su ideología sobre qué cosas se tienen que cambiar y dejando a un lado al gobernador. Obviamente la carta lo que le está diciendo es corrige todas estas cosas para que entonces nosotros podamos evaluar si el plan cumple o no cumple. La carta tiene 12 páginas, Mili, de señalamientos específicos en cuanto a las deficiencias del plan fiscal. ¿Qué es lo más trascendental? O sea, son 12 páginas, pero ¿qué cosas dice la Junta? Ay, de aquí nada que ver. O sea, ¿qué es lo más que le preocupa a la Junta de este plan fiscal del gobernador? Proyecciones de ingresos y gastos, Mili, porque esa es la base de cualquier plan fiscal. ¿Cómo es que tú calculas y a base de qué supuestos tú estás calculando que habrá estos ingresos? Particularmente en los fondos federales hacen muchos señalamientos sobre el itinerario de desembolso, sobre la capacidad de desembolso de esos fondos federales, sobre con qué prisa van a llegar, y eso afecta entonces los números finales. Fíjate que aquí señalamos en el programa anteriormente que la Junta puso la carreta al frente de los bueyes cuando pactó con los bonistas en el acuerdo que tiene con los bonistas sin haber terminado el plan fiscal. Nosotros decíamos que eso era poner la carreta al frente de los bueyes porque el plan de ajuste de deuda se basa en el plan fiscal y si tú no has terminado el plan fiscal, ¿cómo tú vas a saber lo que tienes que prometer o lo que tienes que hacer para poder cumplir con esa meta? Así que el asunto de que no haya una certeza sobre la confiabilidad de las proyecciones de ingresos y gastos, pues presenta un problema tremendo para el cumplimiento de esa promesa que le hicieron a los acreedores en el plan de ajuste de deuda. O sea que estamos, lo que estoy entendiendo es que la administración se está recostando mucho de la llegada de estos fondos federales como parte de proyección de ingresos. Entre otras cosas, porque también no hace ajustes que la Junta entiende que deben hacerse a pérdida de ingresos. Por ejemplo, el asunto de la ley 154, que hemos hablado aquí, eso es una incertidumbre en torno a si el Departamento del Tesoro va a permitir el crédito a las empresas que están pagando contribuciones aquí. Y esa contribución de la ley 154 recauda $2,000 millones. Si el Departamento del Tesoro quita
la exención contributiva que le ha dado a estas empresas por lo que pagan aquí en Puerto Rico, muchas de esas empresas podrían determinar salirse, ¿verdad?, del mercado de Puerto Rico, irse de Puerto Rico, y eso va a afectar los recaudos. Pues hay también una nebulosa, una incertidumbre sobre los supuestos y los números que utiliza el gobierno de Pierluisi a los fines de calcular los ingresos bajo la ley 154. Lo que pasa es que, no sé si usted había escuchado en aquel entonces, yo entrevisté en un momento dado al secretario de Hacienda sobre este tema y le pregunté que si lo habían incluido en los ingresos y me dijo que sí. O sea, que significa que esa parte de que en efecto se incluyó como medida de ingreso es lo que la Junta le está diciendo. No puedes decir sí, que porque realmente hay una incertidumbre sobre si eso va a continuar o no va a continuar, y en ese sentido el plan tiene que hacer arreglos para que el golpe no nos coja de sorpresa. Una reducción significativa en esos ingresos podría afectar el cumplimiento de los acuerdos con los bonistas, podría afectar los servicios esenciales que se supone que el gobierno dé. Así que no es un detalle, es algo bien sustancial y significativo. Bueno, son 2.000 millones, estamos hablando del presupuesto del país que cuenta con eso, y había que ver de dónde lo buscamos. Yo sé que el secretario también me había dicho recientemente, cuando lo entrevisté en ABC Puerto Rico, que estaba en conversaciones con el Tesoro Federal, o sea que había una buena comunicación y que estaban buscando tener un proceso de transición, pero que no era real de que eso sí iba a ir así de momento, que el gobierno sí iba a dar un proceso de transición. Lo que todavía está por verse es por qué es que lo vamos a sustituir. Ese es el problema, porque si las empresas dijeran, bueno, está bien, no nos vamos todas de golpe, vamos a ir en un proceso de transición paulatino, pero tiene que haber un proceso similar para recaudar fondos adicionales. Hay una fuente de ingresos que nadie quiere tocar, Mili, que la hemos mencionado anteriormente, que son los tax expenditures, que son los incentivos y las exenciones contributivas que le da el gobierno de Puerto Rico a ciertas empresas. Tú recuerdas que salió un informe que preparó el Departamento de Desarrollo Económico bajo el secretario Lavoy, que estableció que 20,000 millones de dólares anuales se dejan de cobrar en contribuciones por razón de los incentivos y de las exenciones contributivas que se dan en Puerto Rico. Y que definitivamente, comentamos en aquella ocasión, que hay espacio para que se hagan ajustes. Hay muchos de esos incentivos y exenciones que no cumplen ningún propósito, que no están generando los empleos que se supone que generen, que no están haciendo las inversiones que se supone que hagan para que tengan el beneficio. Es el mismo debate que se da con la ley 22, Mili, en cuanto a esta atracción que se hace de los millonarios de Estados Unidos para que se vengan a vivir a Puerto Rico y solamente paguen el 4% al fisco. Y eso obviamente hay que mirar si realmente está trayendo unos beneficios a la economía de Puerto Rico o es meramente una situación que lo que hace es aumentar la desigualdad en Puerto Rico, porque tienes una gente que además de que es millonaria no contribuye al gobierno y por ende el gobierno no tiene suficientes fondos para dar los servicios esenciales a la gente que los necesita. En esta carta de la Junta, licenciado, carta de 12 páginas, ellos tocan en algún momento lo de los fondos de Medicaid. Ayer se hizo una vista pública sobre esto, donde la comisionada residente pudo expresar, ¿verdad?, su postura en torno a esto. Ayer hablaba con el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico. Ay, gracias, cariño. Es que usted sabe que yo anoto todo y se me quedé sin tinta. Así que gracias, María. Y a mí me preocupa esto, y me decía el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos ya en septiembre, o sea, tenemos que buscar o que nos extiendan lo que tenemos ahora mismo o que nos den paridad, porque la realidad es que se va a afectar los beneficiarios de la reforma de salud, que son personas de escasos recursos. Y a mí me preocupa esto. Sí, no sé si eso fue tocado en esa carta. Sí, se menciona en la página 7. La Junta lo que le dice, mire, usted está contando con paridad en los fondos de Medicaid y eso es algo que aunque pueda ser loable y hay unas promesas en el Congreso de que eso se pueda hacer, eso en este momento no ha ocurrido y la Junta le advierte que para que el plan sea fiscalmente responsable hay que establecer únicamente los fondos que se están recibiendo en este momento y no proyectar el plan fiscal a base de las promesas o de las gestiones que se están haciendo en el Congreso para generar que se desembolsen esos fondos.
y por eso la Junta prácticamente está rechazando que se pueda utilizar esos nuevos fondos como elemento para financiar las operaciones del gobierno de Puerto Rico. Y mira que yo no siempre estoy de acuerdo con las cosas de la Junta, pero es que la Junta aquí tiene razón. O sea, no se puede presentar, si es como me lo estás explicando, un plan fiscal con supuestos. Mira, se supone que llegue tal cosa, mira, no, porque eso es lo que hemos hecho durante años y los mismos economistas han criticado, que a veces hacemos proyecciones y no se cumplen, y ahí viene, o sea que se están contando con unos fondos que todavía no sabemos si van a llegar. Todavía. ¿Cómo tú vas a poner Correcto. eso en un plan fiscal? ¿Eso no es responsable? Correcto. Y eso, pues obviamente, pues va a obligar a unos ajustes bien grandes en las proyecciones económicas. Por eso es que digo que todos los señalamientos de la Junta sobre diferentes programas del gobierno y sobre diferentes metas, en donde inciden es en las proyecciones de ingresos y gastos, porque ahí esa es la base para poder hacer las promesas de pago. Por ejemplo, hablan de la cuestión de las reformas estructurales que ellos en la Junta siguen abogando, de que se eliminen derechos laborales, que se elimine la reglamentación sobre el transporte en Puerto Rico y que se elimine el asunto de las supuestas barreras en los sistemas de permisos para establecer empresas en Puerto Rico. También pues quieren otros tipos de reformas en los taxes, en los créditos, en el asunto del bienestar. Sabes que ellos quieren imponer requisitos a las personas que reciben ayuda del gobierno. Pues tampoco el gobierno de Pierluisi pudo someter un documento con una especificidad de esas reformas, de cuándo las van a implantar, y tampoco señalaron cuál sería el efecto en la economía de la implantación de esas reformas. Así que en realidad, Emily, la carta destruye todos los elementos significativos de este plan fiscal. El gobernador tiene una oportunidad de volver a someter un plan fiscal, pero a mí me luce que con los términos apretados que hay para aprobar este plan fiscal, se le va a hacer bien difícil cumplir con todos los requisitos que le está pidiendo la Junta en esa carta. A mí entonces eso me preocupa. La semana que viene creo que es el mensaje de estado de situación del gobernador. Vamos a ver qué es lo que entonces va a expresar ahí. Vamos a tocar otros temas que también son importantes. La Junta de Control Fiscal pidió también prórroga en el caso del RSA. Para que la gente sepa, el RSA es la deuda, ¿verdad? Un plan que se está formando para el pago de la deuda de la autoridad. Licenciado, ¿la deuda sigue siendo 9,000 millones de dólares o es más? Hay quienes dicen que es más. Es más, Mili, porque los 9,000 solamente se refiere a los bonos que emitió la autoridad. Se calcula como en 17,000 millones de dólares la deuda. ¿Cuánto? Los 17,000 millones. Ay, madre mía. De 9,000 a 17,000 son acreedores no asegurados, pero también hay el problema del sistema de retiro que está vigente y que cada vez se agrava más la situación por la falta de pago de la Autoridad de Energía Eléctrica y particularmente por el contrato de Luma, que está diseñado para ocasionar una estampida de personas que se irían del sistema de retiro, ya sea transfiriendo sus aportaciones al sistema o si no tienen ya derecho a transferirlas, pues mudándose al plan de retiro de la compañía Luma. El efecto del contrato de Luma en el sistema de retiro, Mili, va a ser devastador porque mucha gente podría escoger retirarse y poniendo entonces un peso mayor en el sistema de retiro, y otra gente podría estar mudándose con todas sus aportaciones, descapitalizando aún más el sistema de retiro. Y lo pueden hacer porque ese es su dinero. Sí, en el caso de los que llevan más de 10 años pueden hacer la transferencia de sus aportaciones. Los que no llevan más de 10 años, pues si se van, tendrían que acomodarse con el plan de retiro de Luma, que Luma solamente le va a aportar un 5%, pero el resultado neto es que ya ese empleado no aporta al sistema de retiro, y al no aportar, la carga financiera en el sistema de retiro aumenta, y por ende aumenta o más bien disminuye la vida útil que tiene el sistema de retiro. El contrato de Luma se hizo sin pensar en ese efecto detrimental. Y si el sistema de retiro se liquida porque no le hacen los pagos que corresponden ni se toman las medidas necesarias, la autoridad tendría que sacar
como pay as you go, como Ajá. hace el gobierno de Puerto Rico con las pensiones actuales, alrededor de 260 millones adicionales. Así que tendrías que sumarle al presupuesto de la autoridad 260. Y tú recuerdas que con el contrato de Luma, la autoridad entró en un déficit de 125 millones de dólares. También le van a dar un préstamo de 894 millones que hay que pagar con intereses. Y si no hacen lo que tienen que hacer para salvar el sistema de retiro, que todavía se puede salvar, porque los actuarios del sistema de retiro dicen que todavía se puede salvar, pues la autoridad tendría que buscar 260 millones más para poder pagarle a los pensionados actuales. ¿Y qué va a ocasionar eso? Un aumento dramático en la tarifa de energía eléctrica, y va a haber entonces un efecto dominó en la economía, porque muchas empresas no van a poder pagar la energía eléctrica y van a cerrar y van a despedir a la gente, y la gente no va a poder pagar su factura y van a empezar a cortar la luz. Una crisis humanitaria. Y esas Si la energía eléctrica sube. mismas corporaciones foráneas que están aquí por la ley 152, más rápido cogen sus maletas y se van. Porque Claro, el costo porque energético la cuestión siempre de ha sido costo es importante. Si no, el costo energético para estas empresas es sumamente importante, y esa es la queja principal, que aquí el consumo, el gasto de energía es bastante alto, o sea, aumenta los gastos de producción. Ahora, La política energética de Puerto Rico es que esté a 20 centavos por kilovatio hora o menos, y las acciones del gobierno y de la Junta han ido dirigidas a aumentar, y el estimado es que esa tarifa esté por más de 30 centavos por kilovatio hora, una situación impagable para el pueblo de Puerto Rico. ahora, entonces con lo del RSA, finalmente, ¿cuál fue? ¿Pidieron prórroga? El RSA es el acuerdo con los bonistas de la autoridad, el acuerdo para atender la deuda de 9,000 millones de dólares en bonos, que está paralizado desde que empezó la pandemia, y que la Junta volvió a pedir prórroga hasta el mes de abril para volver a informar si va a continuar con ese trámite del RSA o lo va a renegociar. Es una situación de mucha incertidumbre porque atrasa el trámite de resolución del caso de título 3 de la Autoridad de Energía Eléctrica, que es una de las condiciones esenciales para que Luma tome el control final bajo el contrato. Porque acuérdate que Luma está en la primera etapa de transición. Luego hay un contrato suplementario para operar en la brecha que hay entre este momento y que se apruebe el acuerdo de los bonistas y el plan de ajuste bajo el título 3. Una vez se apruebe el plan de ajuste, ahí es que empiezan a correr los 15 años, Mili. Y si todo esto se sigue atrasando, pues resulta que vamos a tener a Luma por 16, 17, hasta 18 años. Pero Luma puede entrar en funciones el 1 de junio, como está previsto, sin que este RSA esté cuadrado. Son dos cosas diferentes. El RSA y el plan de ajuste tendría que estar ya confirmado por la jueza para que entre en vigor el contrato principal, que es el contrato de los 15 años. Ahora entraría en vigor en el 1 de junio, si Luma puede, porque mi planteamiento es que Luma no va a poder, y te voy a explicar ya mismo por qué. Sí, el contrato que entra ahora es el suplementario, y es el que hizo la Junta para cubrir ese espacio de tiempo entre la firma del documento y que se apruebe el título 3. Pero yo planteo, ¿verdad?, que Luma no tiene la capacidad de que pueda asumir el contrato suplementario del 1 de junio, porque los números de Luma en cuanto a las personas de la autoridad que han solicitado trabajo son 1,000 personas. Todavía no ha contratado a nadie. Y son actualmente 4,500 empleados los que trabajan en transmisión y distribución. Así que imagínate el volumen de personas que tiene que tener Luma para asumir todas las funciones. Y si solamente hay 1,000 personas que solicitaron, y no necesariamente las van a contratar porque Luma puede rechazarlas, y no necesariamente esas personas aceptarían una oferta de Luma porque saben que las ofertas que haría Luma no estarían validando todos sus derechos laborales adquiridos conforme a la ley 120, pues es bien difícil que puedan reclutar a toda la gente que se requiere para poder asumir las funciones del contrato suplementario el 1 de junio. Yo lo veo prácticamente imposible porque con menos de 1,000 personas no van a poder operar el sistema de transmisión y distribución, y eso podría ser un caos. Ni 1,000 personas han podido contratar. Ni 1,000 personas. Han solicitado de la autoridad alrededor de 1,000 personas, pero esas personas no han recibido todavía una oferta concreta de Luma sobre cuál es el trabajo que van a hacer y cuáles son las condiciones económicas y laborales.
Recuerda que se supone bajo la ley 120 que Luma le garantice todos los derechos laborales conforme a la ley y los convenios colectivos. Y aquí hay un issue bien dramático de incumplimiento con esa disposición de la ley. Y eso va a hacer que mucha gente, aunque haya solicitado Mili, no quiera trabajar con Luma cuando vea qué es lo que le están ofreciendo. Entonces, ¿cómo Luma va a poder operar el sistema de transmisión y distribución si el contrato es tan defectuoso que no permite que los empleados pasen automáticamente a Luma como debió haber sido? Que lo que tú vaticinas es que Luma no entre el primero, y no es porque o se extienda o se aplace la fecha, es que simplemente no van a poder porque no van a tener los empleados, la mano de obra para poder entrar en funciones. Correcto, porque el contrato está tan mal diseñado que no permite la contratación eficiente de los empleados para cubrir todas las necesidades de la operación del sistema de transmisión y distribución. Recuerda que es servicio al cliente, las técnicas, la cuestión de transmisión y distribución y todos los aspectos. O sea, Luma va a asumir todo menos la generación. Y allá hay 4.500 empleados, Mili. Y si solamente han solicitado 1.000 personas, ¿cómo van a operar? Entonces, ellos están abriendo el proceso a empleados fuera de la autoridad. ¿Con qué competencias esos empleados van a poder asumir las funciones de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica? Si se requiere conocimiento especial, conocimiento y experiencia necesario para operar el sistema. Así que va a ser bien difícil, Mili, que ellos puedan hacer eso. Y si lo hacen, va a ser una situación muy irresponsable porque no van a tener la capacidad para operar el sistema. No, comenzarán los apagones más a menudo. Licenciado, gracias por siempre estar disponible, se me cuida mucho. Está más al habla. Cómo no. Y ustedes escucharon al licenciado Rolando Emanueli, experto en la ley promesa y panelista fijo de este programa los jueves. Me llama la atención varias cosas, eso de que han solicitado 1.000 empleados de la autoridad, pero Luma no ha dicho, mira, sí, te vas conmigo. Y se necesitan por lo menos 4.500 empleados en el área de distribución y transmisión. Y eso, que la autoridad tiene una escasez también de empleados. Eso de que la Junta pidió prórroga hasta el mes de abril sobre lo del RSA es importante, y eso de que la Junta mandó una carta diciéndole al gobierno de Pedro Pierluisi, este plan fiscal tiene las siguientes deficiencias y son áreas sumamente importantes. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 y al regreso hablamos sobre las ayudas que se le están dando a los hospitales, a quienes levantan bandera, y por otro lado también hay unas ayudas que vienen para los productores de espectáculos y todo eso por parte del Centro de Convenciones. Estaremos hablando de qué se tratan estas ayudas y cómo usted las puede solicitar. Hacemos una pausa y regresamos en breve. Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez. Y ya estoy aquí de regreso en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Y ya son las 11:34 de la mañana. Recuerde que usted puede entrar a radioisla.tv, leer las noticias que van redactando las compañeras aquí en la redacción de cada uno de los programas. También ahí usted puede conectar con nosotros en vivo, nos puede ver o simplemente nos escucha. Y saludos a todos los boricuas que nos escuchan de distintas partes, especialmente en Estados Unidos, que se mantienen conectados a su isla gracias a la tecnología. Siempre leo los mensajes y pues gracias por la sintonía. Importante que si usted se perdió algún detalle de alguna entrevista, tiene la opción de ir a radioisla.tv, busca el área donde dice podcast y ahí usted le da y salen los programas de esta estación y busca la fecha que le interesa y ahí puede escuchar en cualquier momento las veces que usted desea. Así que tienen esa opción ahí para escuchar algún detalle de alguna entrevista o simplemente sintonizar alguna edición que le interese. Vamos ahora a hablar sobre los hospitales. Y resulta que se dieron más incentivos por parte de la ley CARES con esto del COVID-19 a los hospitales. Y recuerden en el pasado que el doctor Víctor Ramos me decía que muchos de los hospitales que habían recibido ayuda, ¿verdad?, para mantener la nómina de enfermeros, enfermeras o personal en el hospital, algunos sí habían cumplido, otros
recibieron la ayuda y no mantuvieron esa nómina. Y como que no se estaba fiscalizando adecuadamente estas ayudas. Hoy tengo en línea telefónica a Gerson Guzmán, presidente del sindicato, la UGT, y pues precisamente hace un llamado para que se condicionen los fondos entregados a los hospitales. Saludos, Gerson, ¿cómo te encuentras? Saludos, Miri, saludos a toda la audiencia, nos encontramos bien, gracias a Dios. ¿Tu preocupación va en esa línea de que se fiscalice antes de seguir dándole dinero a los hospitales? Correcto, Mili. Coincido 100% con lo que indicaba el doctor Víctor Ramos en aquel entonces. Sabemos que desde que comenzó la pandemia, el gobierno de Puerto Rico y el gobierno federal han repartido millones de dólares en los sistemas de salud, tanto fuera como aquí en Puerto Rico. Aquí le han dado dinero en abundancia, millones de dólares a los hospitales, tanto públicos como privados, para que puedan hacer las mejoras necesarias, comprar los equipos para continuar operando, equipos de seguridad personal para los trabajadores por los efectos de la pandemia. Y ahora vemos cómo en el día de ayer sale nuevamente la noticia de que el gobernador de Puerto Rico asigna 107 millones adicionales de los fondos CARES, de los cuales 75 van a estar destinados a los diferentes hospitales de Puerto Rico para los mismos fines. Y esto sería como la tercera vez, yo creo, ¿verdad, Gerson? Porque en medio de la pandemia se dio uno, luego la gobernadora extendió otra ayuda y esta entonces sería como la tercera. Correcto, por eso te digo que han repartido millones de dólares en abundancia a los hospitales en Puerto Rico, y nuestro llamado es particular. ¿Sabes? Si le van a dar más dinero a los hospitales para que puedan continuar comprando equipos, es dinero que no va a salir de las arcas de cada una de estas corporaciones. Por lo tanto, no hay razón para que continúen reduciendo la jornada laboral de los trabajadores de la salud o despidiendo trabajadores de la salud, como hemos visto que ha sucedido desde que comenzó la pandemia en Puerto Rico. Ahora mismo, vamos por parte de la información, porque ustedes representan a empleados en el área de la salud. ¿Cuántos enfermeros y enfermeras o empleados en general están ahora mismo sin trabajo, que los hospitales no los han contratado? Mira, a grosso modo, con la información que hemos podido recopilar, no solamente trabajadores representados por la UGT, sino a nivel general en Puerto Rico, desde que comenzó la pandemia se han despedido alrededor de 1,000 trabajadores de la salud. Entonces, cuando sabemos que el servicio que prestan las facilidades de salud bajo condiciones naturales se incrementa ahora con una pandemia, y en las diferentes instituciones de salud de Puerto Rico, mayormente en el área del sector privado, han despedido trabajadores, continúan reduciendo la jornada, como ha sucedido en este caso en particular, los trabajadores del hospital IMA en Cagua, donde de hace aproximadamente un mes comenzaron a reducir la jornada laboral de todo el personal en este hospital. Y por eso es nuestro llamado que si le van a dar más dinero a los hospitales, perfecto, sabemos que es necesario y eso redunda en un mejor servicio, debe redundar en un mejor servicio a la ciudadanía, pero que se condicione a que estas facilidades que reciben dinero del gobierno de Puerto Rico y el gobierno federal mantenga la plantilla de trabajadores que son necesarios para brindar los servicios de salud a nuestro pueblo. Sí, porque yo estoy de acuerdo que es como tú dices, perfecto, hay que darles ayuda, porque la realidad es que esto ha sido todo un reto para todo el mundo. Pero entonces, por ejemplo, este hospital que tú mencionas en Cagua, si reciben la ayuda, entonces ¿por qué dejas el personal a jornada parcial con una reducción de jornada laboral? Pues si estás recibiendo ayuda. Correcto, ellos aducen a que los censos han continuado decreciendo, y sabemos que en Puerto Rico, desde que comenzó la pandemia, si es una realidad que hay menos personas visitando las salas de emergencia, no es menos cierto que continúan siendo necesarios los trabajadores para cualquier eventualidad y que sigue habiendo necesidad en todos los hospitales en Puerto Rico. Así que la falacia de que los censos han decrecido, como dice en este caso el Hospital IMA de Cagua, es totalmente cuestionable. Esos son números que ellos pueden manejar, que los han manipulado, y nosotros lo que queremos es garantizar que los servicios del pueblo de Puerto Rico no se vean afectados
no sean fragmentados por las malas decisiones administrativas solamente de estas corporaciones, solamente para generar mayores riquezas para ellos. Gerson, ¿cómo están en general los empleados de la salud que ustedes representan? Mira, el estado de nuestros trabajadores, aún con el compromiso inmenso que tienen de servirle al pueblo, siguen estando en una situación bastante precaria, tanto por las condiciones de trabajo en las que tienen que elaborar, a los que le han restado beneficio en el gobierno de Puerto Rico, y sabiendo que desde hace alrededor de 10 años no reciben un aumento de salario con la congelación de las cláusulas económicas de los convenios por las pasadas leyes. Es precaria la situación de los trabajadores de la salud. Por eso es que siguen yéndose del país trabajadores de la salud que ya están debidamente capacitados, que tienen la experiencia, se los siguen llevando de Puerto Rico porque las condiciones en las que elaboran aquí en Puerto Rico no son las apropiadas, no son las mejores, y vivir bajo los términos de lo que está sucediendo en Puerto Rico, con la calidad de vida que se necesita para las familias en Puerto Rico, es un poco cuesta arriba. Por eso los trabajadores de la salud están emigrando fuera de Puerto Rico. Los profesionales de la salud vemos que cada día aún faltan más profesionales de la salud en Puerto Rico por las razones de las condiciones de empleo, por las razones de los beneficios que han reducido y la pobre calidad del trato de los patronos hacia estos trabajadores. Gerson, ustedes también representan a los empleados del Canal 6 y aquí pensando, ¿qué va a pasar con el Canal 6? ¿Hubo una medida en algún momento dado para convertirlo en algo privado? ¿Finalmente qué pasó? Mira, en el caso del Canal 6, en la reunión pasada que tuvimos todos los sindicatos con el gobernador de Puerto Rico, le planteé el asunto de la importancia de mantener el Canal 6 siendo un elemento del pueblo de Puerto Rico por la importancia que reviste esta emisora. Él indicó pues que habían hecho la petición presupuestaria para mantener la nómina de los trabajadores, que hasta este momento no ha recibido ningún tipo de propuesta de ninguna compañía que interese el Canal 6, pero más allá de eso, estamos procurando que estos acuerdos que se están haciendo con el Departamento de Educación no sean acuerdos transitorios, sino que sean acuerdos permanentes, porque para eso fue creada la emisora del Estado del país. Fue para promover la cultura y la educación en Puerto Rico, y hemos sometido proyectos tanto a la corporación como a la legislatura, donde muy bien pudieran sostener de manera independiente esta corporación sin fondos del gobierno de Puerto Rico, porque para eso fue creada, y aunque no fue creada para generar ingresos, sí para brindar un servicio esencial al pueblo de Puerto Rico. Claro, pero cuando se convirtió en corporación era para que un poco, ¿verdad?, desconectarse un poco del gobierno y generar sus ingresos de alguna forma, siguiendo esa línea educativa. Correcto, y por eso es que hemos sometido diferentes propuestas que las hemos trabajado con los empleados de la misma emisora, para brindar alternativas que son viables, que muy bien, si se tomaran por buenas, se pudieran emplear y pudiéramos entonces sacar de la crisis que tenemos en la Corporación de Puerto Rico para la difusión pública. Bueno, pues vamos a ver qué pasa ahí, porque entonces significa que entonces hay un compromiso para mantener el presupuesto para poder continuar la operación del Canal 6. Correcto, por lo menos ese es el compromiso hasta este momento, y seguiremos discutiendo con la alta esfera del gobierno de Puerto Rico y de la corporación para mantener la emisora en manos del pueblo de Puerto Rico y de los trabajadores que por décadas la han sostenido y han tenido el compromiso para el pueblo. Perfecto. Gerson, gracias por haber estado aquí. Cuídate mucho. Muchas gracias. Buenas tardes, Mili. ¿Cómo no? Ahí ustedes escucharon al presidente de la UGT, Gerson Guzmán, cuya matrícula son empleados en el área de la salud, donde le exhorta al gobierno fiscalizar. O sea, ayer se anunció $107 millones de la ley CARES y 75 millones, me explica Gerson, van para los hospitales. Pues mire, vamos a fiscalizar cómo se están usando estos fondos. No es que se les dé. Vamos a fiscalizar que en efecto ellos cumplan con mantener la nómina. Ahora mismo él me dio el ejemplo de un hospital en Caguas, donde la administración redujo la jornada laboral de sus empleados.
pues ¿por qué se le va a dar entonces ayuda a este hospital si ya redujo su nómina? Que tienen que cumplir, hace tiempo se le está dando ayuda y me parece bien que se les dé, pero al mismo tiempo que no voten a sus empleados bajo argumentos que no hacen sentido. Son las 11:45 y voy con otro tema. Hay ayudas que están disponibles. Específicamente estamos hablando para promotores de espectáculos, artistas, operadores de salas de cine, entre otros profesionales de la industria del entretenimiento. Conozco muchos que me han dicho, mire, la cosa ha sido bien difícil tratando de reinventarse para mantenerse a flote. Pues hay unas ayudas que se están anunciando por parte de la Autoridad del Distrito de Convenciones y tengo en línea telefónica a la directora ejecutiva de la Autoridad del Distrito de Convenciones, la licenciada Mariela Vallinés Fernández. Saludos, ¿cómo está? Saludos, buenos días, Miri, saludos. Vamos a hablar un poco sobre estas ayudas. ¿De qué estamos hablando aquí? Pues mira, recientemente el gobierno federal anunció la asignación de 15 billones de dólares a través del programa SBA, Small Business Administration. Se creó un grant que se llama el Shorter Venue Operators Grant. Y básicamente es una ayuda para las personas que pertenecen al ambiente del entretenimiento, pues entiéndase productores, representantes de artistas, dueños de teatro, productores de eventos, dueños de salas de cine, dueños de acuarios, dueños de zoológicos, de museos, y hay una gama, ¿verdad?, de posibilidades de impacto en cuanto a estas ayudas se refiere. Así que, pues, una vez recibimos esa noticia, pues nosotros como entidad nos dimos la tarea de llenar la solicitud para solicitar ese mismo grant para el Coliseo de Puerto Rico. Durante ese proceso nos dimos cuenta pues de que es un trámite sumamente complejo y nosotros pues que tenemos el beneficio de tener los asesores y las personas que dominan este tema, pues se nos hizo bien complejo poder complementar la solicitud. Y en esa conversación dijimos, cuando le toque, ¿verdad?, a las demás personas que podrían beneficiarse, les va a pasar lo mismo. Y lo que quisimos fue pues, poner a la disposición de los posibles beneficiarios de la ayuda a nuestros recursos para que ellos tengan un tú a tú, ¿verdad?, en un ambiente pues controlado, donde tengan la oportunidad de hacer preguntas, donde tengan la oportunidad de llevarse la información que necesiten para que puedan someter la solicitud para los fondos y al final del día pues esperemos, ¿verdad?, que se puedan beneficiar de esto. Licenciada, ¿usted tiene cifra de cuántos promotores, todas estas personas que trabajan en la industria del entretenimiento, cuántos se han afectado con esto de la pandemia? Mira, esa cifra no la tengo, pero te puedo decir que en Puerto Rico esta industria genera 2 billones de dólares al año y que impacta alrededor de 30,000 empleos directos e indirectos. Así que nada más considerando esa cifra, pues te podrás imaginar la cantidad de personas que se han visto afectadas y que su capacidad de generar ingresos pues se ha visto súper limitada porque esta es una de las industrias que cerró por completo. O sea, aquí no estuvimos meses sin poder operar. Sencillamente pasamos de un coliseo en enero y diciembre del año pasado lleno de funciones con Daddy Yankee a sencillamente no poder hacer nada. Así que el número exacto de cuántas personas son, pues no eso no lo tenemos, pero sí ciertamente es una pérdida billonaria para nuestra industria. Ahora, pero entonces estos 15 billones de ayuda del gobierno federal, ¿es a base de préstamo? Porque si es la SBA... No es a base de préstamo, es a base de tú demostrar que tú tuviste una merma en tus ingresos y que te vistes impedido de generar ingresos a consecuencia de la pandemia. Claro, hay otros requisitos, ¿verdad?, que también tienes que cumplir, pero básicamente ese es el punto de partida para tú poder ser acreedor de este beneficio, pero no es un préstamo. Ok, ¿cómo las personas, porque sé que, y estoy leyendo aquí que, y como usted me acaba de explicar, va a tener a un recurso que conoce de este tema para ayudar a las personas a llenar esta solicitud, pero ¿cómo estaría funcionando? El que me está escuchando en este momento, que es un profesional de la industria del entretenimiento y dice, espérate, yo voy a solicitar, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues mira, es tan fácil como llamar al 787-722-3309 y reservar su espacio. Eso es lo único que tienen que hacer. Obviamente tenemos espacios limitados, pues por la naturaleza de la pandemia no podemos llenar el salón a capacidad. Sin embargo, vamos a estar grabando la charla y una vez culmine, pues la vamos a colgar en nuestras páginas, en nuestras redes, para que las personas que no pudieron venir
presencialmente, pues se beneficien de la información que allí se va a ofrecer. Así que es tan fácil como llamar y reservar el espacio. Así estamos hablando de 15 billones, bueno, bastante dinero, o sea que... Claro, eso es para Puerto Rico y Estados Unidos, o sea, no es solamente para nosotros, pero ciertamente... ¿Qué le toca a Puerto Rico? Es que no está definido, o sea, hay un pote que tiene 15 billones de dólares. Las personas que primero sometan sus solicitudes, que cumplan con los requisitos, pues son los que se van a poner beneficiar y eso va a estar disponible hasta que se agoten. Te aclaro que todavía el tiempo de someter la solicitud no ha comenzado. O sea, ahora mismo nadie ha podido radicar la solicitud porque la ventana en el sistema no está disponible. Pero por eso mismo es que queremos dar el seminario lo antes posible para que las personas que cualifiquen puedan tener sus solicitudes listas y tan pronto el gobierno federal abra la ventana de erradicaciones, puedan someter sus solicitudes rápido y beneficiarse de los fondos antes de que se agoten. ¿Cuándo se abrirá esa ventana? Esa fecha ellos no la anuncian. Nosotros estamos todos los días, mañana y tarde, verificando. Tú sabes, tú entras a la página. ¿Qué página es esta? Es la página de SBA. Okay. Y dentro de la página de SBA hay un link que habla del Shorter Venues Act. Y ahí entonces tú entras y abajo hay un link rojo que te dice que todavía el proceso de solicitudes no está abierto. Y usted me dijo que ustedes estuvieron llenando esto para el Coliseo, ¿entendí bien? Sí, correcto. Nosotros ya tenemos nuestra solicitud lista para someterla, solicitando fondos para el Coliseo al amparo de este grant. Y hasta ahora ya se sometió, pero no tenemos información de cuánto se pudiese beneficiar el Coliseo antes, ¿verdad? Todas las pérdidas que tuvo. Bueno, mis cálculos en la solicitud de nosotros ronda los $9 millones. Claro, me imagino que allá pues les restarán 2 o 3 cositas, pero la solicitud que nosotros nos proponemos presentar ronda los $9 millones. Claro, porque esas son las pérdidas que ustedes pudieron cuantificar ante el hecho de que... En cuanto a pérdida de la venta de taquillas, eventos que ya estaban programados, cosas que ya estaban contratadas. O sea, es una cosa que es fácil de cuantificar, así que en ese sentido pues es más llevadero poder hacer el reclamo. Fíjate, $9 millones en pérdida en una sola instalación, así mismo, en una sola. Wow, eso es bastante. ¿Tiene cifras de algunos otros venues, además del Coliseo? Porque el Coliseo obviamente es el más que uno conoce. Pues mira, te puedo hablar, por ejemplo, del centro de convenciones. El centro de convenciones genera alrededor de $13.5 millones al año en eventos, sin contar el food and beverage que se vende aquí en las facilidades. Así que, sabes, como te dije, estamos perdiendo $2 billones en esta industria a consecuencia del COVID, que es lo que nosotros aportamos al desarrollo económico de Puerto Rico, que ciertamente es una cantidad considerable. Así que importante entonces las personas que puedan tener acceso a este taller y que tienen que llamar entonces al 787-722-3309 para que sepan de antemano cómo solicitar esta ayuda. Licenciada, gracias por estar aquí con nosotros. Cuídese mucho. Gracias a ti, un placer. Buenas tardes. Ustedes acaban de escuchar a la directora ejecutiva del Distrito de Convenciones y me parece bien lo que está haciendo. Se va a dar este taller, así que por favor pongan atención y si usted no puede llegar porque hay un límite de 60 personas, el Centro de Convenciones va a proveer un recurso que será Joseph Harrison, consultor y que tiene experiencia con esto de solicitar estos fondos federales para orientar a las personas afectadas en la industria del entretenimiento para que puedan solicitar esta ayuda. Hay 15 billones para todo Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico. No sabemos cuánto vamos a recibir nosotros, así que cada cual tiene que prepararse para solicitar esta ayuda. SBA todavía no ha abierto la página para usted solicitar, pero aproveche este taller para saber cómo es que va a pedirte. Y me llama la atención, wow, $9 millones en pérdidas en el Coliseo, o sea, en el Choliseo, ante esta pandemia del COVID-19. Bueno, son las 11:54, nos vamos a una pausa, pero al regreso tiempo igual.